Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, el lunes 10 de noviembre, a un mes del recambio legislativo y todas las discusiones que se vienen en las sesiones extraordinarias y en horas en las que todas las expresiones públicas y privadas ni hablar, pero al menos las que vemos nosotros y conocemos de los funcionarios del gobierno son: la Argentina está de regalo, literal. Dijo hoy Pablo Quirno que estamos yendo con la valijita a vender la Argentina. Después dijo el embajador argentino en Estados Unidos que solo falta ponerle el moño. Se refería al acuerdo comercial con Estados Unidos, pero tranquilamente podría referirse a la Argentina. Milei de moño, allá en Estados Unidos también, metiendo el pasito de Donald Trump y muy contento, muy feliz. Él ahí donde más le gusta estar, donde más lo quieren además. Y en definitiva, también por estas horas el gobierno, con algunos inconvenientes. Hay algunas dudas sobre el dólar. Salió el gobierno a negar cambios en las bandas, el dólar flotando entre las bandas, al punto que hoy va Caputo a lo de Majul, que eso significa que están queriendo aclarar algo. Así que el equipo económico y Milei insisten en las bandas de flotación del dólar, especialmente en el techo, es decir, que no van a devaluar, y hay un montón de sectores de poder económico, inversionistas y demás, que le están diciendo: mira, papi, si vos no devaluás vas a dejar de pasar otra vez una oportunidad. De eso nos vamos a ocupar, porque es por estas horas algo en lo que está ocupado verdaderamente el gobierno, en aclararle a todo el mundo que no van a devaluar. Mientras tanto, hoy sale el dato de inflación, se arma ronda de gobernadores en la Casa Rosada, se prepara el peronismo y el sindicalismo para enfrentar la reforma laboral. Hay expresiones, declaraciones y estrategias de las últimas horas que ahora te las voy a ir contando. Pero mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. El canciller Pablo Quirno confirmó que viajará este martes a Estados Unidos para definir los detalles de un supuesto nuevo acuerdo comercial bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos. Lo que dejan trascender o dicen que sucedería es que habría una reducción de aranceles para más de 100 productos argentinos. Bueno, un acuerdo comercial con los Estados Unidos. En fin. Ahora, eso que está prácticamente cerrado y que se va a realizar en el momento adecuado y demás, hoy, de alguna forma, las palabras de Pablo Quirno, el canciller, ex integrante del equipo económico, ¿no? El que era segundo de Toto Caputo, sí, claro. Otro ex JP Morgan, como todo el equipo económico del gobierno, destacó la presencia de Milei en las reuniones, su cantidad de viajes a Estados Unidos, porque eso va a traer un montón de inversiones y qué sé yo, hasta que en algún momento lo dijo, y literalmente con estas palabras: estamos yendo con la valijita a vender la Argentina. Escúchalo. Vamos a ver un presidente, como vimos en Nueva York, un presidente que va a estar trabajando incluso para la Cancillería. Bueno, o sea, es un poco, desde mi perspectiva es un poco irrespetuoso decir que bueno, la Canciller trabaja para el presidente. Está bien. Pero sí, a ver, tenemos un activo fundamental. Porque hasta ahora siempre hemos visto una Cancillería donde las reuniones, generalmente era el canciller, podía ir el ministro de Economía, no iba el presidente a reuniones con los inversores habitualmente. Correcto, o sea, este viaje es un testimonio del impacto que tiene el presidente Milei para recoger inversiones. Y eso también es un buen uso de su tiempo. Acá a veces criticamos la cantidad de viajes que el presidente hace. Bueno, estamos yendo con la valijita, como decimos nosotros, a vender la Argentina. Y para vender la Argentina, cuando estamos en competencia con casi 200 países del mundo, bueno, hay que estar ahí todo el tiempo. Bueno, literalmente fueron esas las palabras del canciller. Eso pasa cuando pones un trader de canciller. Te vende la Argentina. Yo cuando leí el textual tuve que ir a escuchar. Viste que a veces circulan los fragmentos, los videos, y el textual, bueno, está medio forzado, no es necesariamente lo que dijo, pero es literalmente lo que dijo el canciller. Estamos yendo con la valijita, como decimos nosotros, a vender la Argentina, dijo. Claro, uno entiende a qué se refiere. Podría haber dicho a promocionar la Argentina, estamos yendo con la valijita a vender la marca país, a desarrollar oportunidades de inversión. No. Estamos yendo con la valijita a vender la Argentina, dicho por el canciller, ex integrante del equipo técnico de Caputo y del JP Morgan. Es el fin de la metáfora más absoluto posible. Porque eso que nosotros sabíamos o suponíamos o criticábamos del gobierno, decía, che, en campaña decía, están vendiendo a la Argentina, y los libertarios decían, qué exagerado,
qué barbaridad, de ninguna manera. Hasta que el propio canciller argentino lo reconoce de esa forma. Ahora, a eso sumale otra declaración del día, que es la del embajador argentino en los Estados Unidos, en Washington, Alex Oxenford. Ese nombre es muy argentino. Creador en su momento, porque todo tiene que ver con todo, de la plataforma derremate.com. No sé si tenían ese dato. Alex Oxenford es un empresario que en su momento había... ¿Se acuerdan de Remate? De Remate era una web de... Bueno, justamente, como su nombre lo indica, entraba uno a comprar cosas, el que mejor ofrecía se lo llevaba, etc. Bueno, ahora es el embajador argentino en los Estados Unidos, y dice que solo falta ponerle el moño al acuerdo comercial con Estados Unidos. No dio más precisiones, por supuesto, acuerdo de confidencialidad, para no contar detalles de las negociaciones, pero adelantó que está prácticamente terminado. El famoso acuerdo comercial del cual empezó a hablarse con los Estados Unidos, con Trump y Biden, etcétera, etcétera, en los últimos viajes del presidente, ¿no? Antes de las elecciones, ¿no? ¿Para cuándo? Da la sensación que está en veremos. Y el swap, ese famoso, ¿cuándo va a impactar aquí en la República Argentina? Porque también parece que está en veremos. Bueno, a ver, el acuerdo comercial. Yo tengo firmado un acuerdo de non-disclosure, de confidencialidad. No puedo comentar por haber participado en las conversaciones. ¿Pero avanza? ¿Qué puedo decir? Sí, por supuesto. Está yo diría, prácticamente terminado. Ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para, en palabras simples diría, poner el moño y comunicarlo. La verdad que estas cosas que tienen alto impacto a veces se busca el momento adecuado. Por ahí, cuando hay una elección, es mejor esperar un poquito justamente para no aprovechar electoralmente las cosas. Nuestro presidente, como demostró con muchas medidas, incluida la del Garrahan hace poco, prefiere no hacer apoyo electoralista de temas estratégicos. Yo me imagino, pero de vuelta, no lo controlo yo, okay, que tendremos novedades muy pronto. Y por supuesto creo que será algo igual que otras medidas que estamos viendo en este tiempo. Va a ser algo que nos va a marcar positivamente por mucho tiempo. Bueno, ahí está la palabra del embajador argentino en los Estados Unidos, Alex Oxenford. Falta ponerle el moño al acuerdo comercial con Estados Unidos. Él no puede contar porque tiene, como es que dijo, un acuerdo, ¿cómo es? Ponelo de vuelta del arranque, a ver qué es lo que tiene que no puede contar con Estados Unidos. A ver. El famoso acuerdo comercial del cual empezó a hablarse con los Estados Unidos, con Trump y Biden, etcétera, etcétera, en los últimos viajes del presidente, ¿no? Antes de las elecciones, ¿no? ¿Para cuándo? A ver, Da la sensación que está en veremos. Y el swap, ese famoso, ¿cuándo va a impactar aquí en la República Argentina? Porque también parece que está en veremos. A ver. Bueno, a ver, el acuerdo comercial. Yo tengo firmado un acuerdo de non-disclosure, de confidencialidad. Non-disclosure. ¿Qué carajo es lo que tiene firmado? Non-disclosure. Non-disclosure. Que habré No dar a firmado. conocer. Es un sinónimo de confidencialidad. No disclosure. Podías decir acuerdo de confidencialidad también, ¿no? Pero suena mejor. Ahora Claro, somos non-disclosure. yankee, ahora somos colonia yankee. La verdad que habla mejor en inglés que en castellano, eso es Sí, cierto. estamos ahí nomás. Tiene un punto. Pero bueno, non-disclosure, gente. Así que ya van a ver cuando sí pueda disclosure. ¿Qué te hace vos? ¿Se habrá firmado non-disclosure vos? ¿Sabes qué? ¿Qué piensan de todo esto? Porque hay una cosa que, por supuesto, tiene que ver más con el vocabulario, pero de alguna forma el reconocimiento, ¿no? Hay algo ahí, incluso en el caso de Kirno, casi un linaje, ¿no? Una tradición. Fue fantástico lo de este fin de semana. No, Vos sí, estuviste sí. siguiendo el tema, ¿no? Después lo vamos a repasar, pero sí, básicamente Kirno, un usuario random también, hasta dónde se mete esta gente en el mundo de Twitter. Un usuario muy random de 2.000 seguidores, o sea, nadie se confunde a Kirno con Daza y lo trata de chileno. Entonces, para rebatir... Daza, otro integrante del equipo económico. Que sí es chileno, Que efectivamente. sí es chileno, claro. Igual, no sé por qué, Kirno evidentemente lo toma como un insulto eso. Y termina publicando un acta de un familiar suyo, de su tatarabuelo, creo, si no me equivoco, en uno de los cabildos de mayo de 1810. Claro. Bueno, pero resultó finalmente que
Perdón, a modo de reivindicar. La reivindicación, O mirá sea, el linaje mirá que tengo cómo- yo. mirá que- qué argentino soy. Qué apellido patrio que tengo. mi familia viene desde antes de la independencia, Claro. acá en el país, en el territorio nacional, que en ese momento era la Provincias Unidas de Río de la Plata. Exacto. Y bueno, Virreinato era todavía, no era la Provincias Unidas de Río de la Plata. Y pone el acta y después saltaron Wasserman, entre otros historiadores, Sí, sí, saltaron a mostrar las actas que lo que estaba mostrando Quirno era que su tatarabuelo, Norberto Quirno, había votado a favor de la continuidad del virrey en 1810. Espectacular. Espectacular. Votó a favor del virrey Claro, Cisneros. por supuesto. Bueno, y Para que el rey no tuviera tanta angustia, Sí, claro. mi querido rey. 3 días después de eso, 2 días después de eso, ¿no? Esto fue el fin de semana. Sí, fue el fin de semana y ya salió con la valijita a vender Con el la país. valijita a vender el país a Estados Unidos. Literalmente, ¿eh? Es una tradición. Sí. Bueno, y también, ¿no? Sí. Cantidad de cosas que se van sumando. También vamos a repasar después lo que fue Patricia Bullrich convocando a detectives, pero con la imagen del tío Sam, Sí, totalmente. con el que reclutaba soldados para la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. Bueno, y hablando de moño, un Javier Milei de traje y moño bailó, al igual que Donald Trump, la canción de YMCA, luego de finalizar su discurso en la cena de la CEPAC en Mar-a-Lago. Mi ley demonio. Moño. Y ahí bailando su... Es medio como una banda tributo a Estados Unidos el gobierno argentino. Es como Absolutamente. los que hacen las canciones Sabina, ¿viste? Pero de... imitando el bailecito de Trump, ¿no? Claro. Como un gobierno de Característico. imitación. Sí, cosplay. Sí. Bueno, ya lo vimos desde el principio del gobierno con todos los cambios de imagen de los ministerios y los escudos esos que armaron para tanto la Casa Blanca, no, la Casa Rosada. Sí, ojo que la Pero rosada en vale, cualquier momento vale. la pintan de La blanco. oficina de la presidencia y todo eso. Ahora, ¿Qué es? ahora Sí. qué llamativo, ¿no? Que hayan elegido justo esta canción. ¿Por qué este tema? A ellos que no les gusta LGBTQ+, la que verdad, no les ¿no? gusta... No entiendo la elección. Con todo lo que digamos. odian Con eso. todo lo que odian a toda la minoría, las comunidades, los avances de los... No sé, Es una rarísimo. canción que utiliza Trump, ¿no? Es Por eso lo que digo, hace su sí, sí, sí. bailecito y bueno, y el nuestro lo copia, lo imita. ¿Qué es eso? En definitiva, una Claro, fotocopia. pero los Village People justamente era, Sí, digamos, claro. un grupo Y que me- demostraba la medio un himno, diversidad. además. Pero ellos mismos Ellos eran, mismos ¿no? y se ha convertido en una suerte de himno también, De ¿no? gay. De gay, ¿no? Gay, total. Bueno, mientras tanto, el equipo económico y Milei insisten en que las bandas de flotación del dólar se mantienen, especialmente el techo, es decir, que no van a devaluar. Pero por estas horas hay dudas al respecto. Hoy va a hablar Caputo, Valo de Majul, que es el lugar al que suele ir el ministro de Economía cuando necesita hacer alguna aclaración. Este jueves en la conferencia de la industria que organiza la Unión Industrial Argentina, Caputo también va a estar cara a cara con un sector de los empresarios que le están pidiendo un tipo de cambio real y competitivo en otro número, más allá de cuál le puede parecer mejor o peor a cada uno de los sectores. Básicamente hay un sector del poder económico que le está pidiendo una devaluación, ¿no? La agencia Bloomberg informó sobre una reunión que tuvo Caputo con banqueros en los Estados Unidos, una reunión privada para 40 inversionistas, en la que Caputo ahí sí le habría dicho a los banqueros que la Argentina va a acumular reservas y que va a recomprar bonos. Al comprar reservas, eso haría que el dólar suba. El titular del Palacio de Hacienda declaró que Milei no tiene la intención de dejar flotar la moneda argentina, sino que la mantendrá dentro de los rangos establecidos. Sin embargo, ante la pregunta de si podría reconsiderar acelerar el ritmo de los ajustes, dio a entender que sí. Eso lo publicó Bloomberg y se armó un despelote bárbaro. Es decir, era el reconocimiento de Caputo frente a inversores, supuestamente inversores estadounidenses, de que iba a haber una devaluación. Sí, que va a corregir. las bandas seguían, pero más arriba. digamos. Claro, que era lo mismo que decir, sí, vamos a aumentar el ritmo devaluatorio. Bueno, salieron a aclarar, hoy hay una nota en Clarín en la que el gobierno, uno intuye el propio Toto Caputo, en off dice que es falso. Así se limitaron a responder desde el equipo económico ante la consulta de Clarín sobre lo que habría dicho el ministro en esa reunión y que publicó la agencia Bloomberg.
Y de hecho hoy era tapa de Clarín. El gobierno busca despejar las dudas sobre el dólar y dice que seguirán las bandas. Es un tema importante, especialmente para el poder económico, el círculo rojo en la Argentina. Sí, no, y el domingo estaba también en la tapa de Clarín esa declaración, digamos, no la aclaración, sino la primera declaración de Toto Caputo. Y en la bajada daba cuenta también de que en una nota con Financial Times, Milei, el día anterior a que salga que Caputo dijo eso, le había dicho que no iba a cambiar nada a los del Financial Times. O sea, se contradecían entre ellos. Sí, por lo que los mercados no deben estar demasiado tranquilos, ¿no? No, y porque además Digo, no tranquiliza que uno diga una cosa y otra. No, y se lo están pidiendo. Mira, había una nota de Diego Genud, publicada en El Destape, hoy un rato vamos a profundizar con él. Aunque no hay información oficial, la caída de las reservas delata que el gobierno ya activó el swap trampista para que Scott Bessent se cobrara con intereses los dólares que puso para sostener hasta las elecciones a Milei, ¿no? De eso hablamos la semana pasada. También para pagarle al Fondo Monetario Internacional el vencimiento del día viernes. Y a eso se suma, y cuenta Diego, algo interesante, la advertencia aguafiestas del director del gigante PIMCO para mercados emergentes, Pramod Dawan. PIMCO es eso, como JP Morgan, ¿viste eso? Sí, sí, sí. Cuando ellos hacen un movimiento, el resto va atrás, de alguna forma. Fueron, de hecho, PIMCO, Fidelity, JP Morgan y demás los que en su momento en la Argentina de Macri decidieron tomarse el palo y a partir de ahí empezó la debacle. Y termina Macri arrodillado frente al Fondo Monetario Internacional. Bueno, el director del gigante PIMCO dice: les recomiendo encarecidamente que dejen flotar libremente su moneda ahora que la situación es favorable, si quieren romper con el ciclo de auge y caída, dijo el financista que lleva 23 años en el rubro. Y enseguida remató: los inversores extranjeros como nosotros no invertiremos en activos locales con la moneda a estos niveles. Punto final. A lo Adorni, ¿no? Punto final. Es lo mismo que reclama una facción del Círculo Rojo en la Argentina. Entonces, le están diciendo al gobierno, mirá, un poco va a tener que devaluar. Porque con esos números... La verdad que la cuenta que hacen es bastante lógico, porque digo, lo que supuestamente dicen de estos mercados están preocupados, que lo que les preocupa a los mercados es que Argentina tenga guita para pagarle a ellos mismos. Sin digamos. duda, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Si la Argentina tiene que juntar reservas y compra dólares, al estar tan cerca del techo de la banda, el dólar, se hace subir un poco la compra del dólar y la compra de la propia Argentina, toca el techo de la banda y empieza a perder reservas en vez de sumar. Entonces, en medio, no se puede acumular así. El tema es que impacto tendría una devaluación o una corrección de algún tipo. No, claro, mala. Para los asalariados en peso, no para los inversores o el Círculo Rojo. Básicamente para todos nosotros, ¿no? Sí, sí, porque algunos analistas hablaban de que el tema de la inflación puede ser, en el medio de esta recesión y el bajo consumo que hay, puede que no tenga tanto impacto en la cuestión de inflación. Pero a todos nosotros, o sea, a los asalariados nos perjudica de cabo a rabo. Bueno, hoy de hecho sale el dato de inflación, la inflación de octubre. Estiman que otra vez habrá aceleración y que se acercaría al 2,4%. Vamos a ver, eso se va a conocer en el transcurso de la tarde, a las 4. El INDEC publica el dato que tiene que ver con la variación del IPC en el 10º mes del año. La inflación en Cava en octubre fue del 2,2%, ahora sería alrededor ahí del 2,4%, pero bueno, más allá de las décimas, hay una realidad y es que los precios, el costo de vida fijo está aumentando. Porque lo vemos se vienen aumentos de tarifas, para el año que viene especialmente, el aumento de transporte, el aumento de los alquileres. Vimos aumentos, por ejemplo, el precio del kilo de carne, pero en la última semana, en los últimos 10 días, sí, se remarcó para arriba fuerte. Muchísimo. Algunos cortes particularmente. Sí. Y obviamente, como todo, siempre según la zona y regiones, barrios y demás. Pero hay un aumento de la carne que se está notando, el aumento del costo de los alimentos. Entonces, sumado al aumento del costo de vida fijo, el que arrancás el mes y ya tenés, bueno, más allá de cuánto mida hoy el INDEC, y más allá de las discusiones sobre las metodologías, que hay que actualizar o no, y todo eso que en algún momento se conversó, hay dos cosas que son ciertas: que la guita no alcanza y que es parte de la conversación en general, y al mismo tiempo que un sector muy importante de la sociedad valoró este número, más que el número, que esté estable ahí. La tendencia. La tendencia. Claro. De alguna forma, pues es evidente que hubo un reconocimiento entre varias cuestiones a que esa estabilidad en el piso, estabilidad sin consumo, estabilidad con endeudamiento familiar, estabilidad con la guita que no alcanza, todo lo que quieras. Pero que ante el temor de que todo volara por los aires otra vez o no supiéramos a cuánto iban a estar las cosas mañana, el dólar y los precios y demás,
evidentemente hubo una valoración de que esto, es que fue tan traumático también claro que para sí. todos, Obviamente. para los que no vivimos, digamos, la o sea, de Alfonsín, digamos, con conciencia y qué sé yo. Lo que pasó también en el gobierno de Alberto fue traumático en ese sentido. O sea, levantarte y no sabes cuánto van a valer Sí, las obvio. cosas. Es Y yo creo insoportable. que eso es indefectible que pase, que tengas todo un año, digamos, con que estos niveles de inflación, que tampoco son bajos, ¿eh? No, claro. Que Son no los son niveles de bajos. inflación que tenía, por ejemplo, Cristina No antes de son dejar su bajos. gobierno, pero en ese momento con... Pero estables. No son bajos, pero estables. Claro, pero cuando vas y comparás, es el mismo dato de inflación que tenía Sí, sí, por por mes eso. Cristina en el último tramo de su gobierno. Sí, claro. Sí, que se veían Y siempre era un ahí. escándalo, ¿no? Hay imágenes muy alarmantes de lo que eran las caras de esas conferencias que armaban en el Congreso, Sí. con Patricia Bullrich a la cabeza, Con con el el INDEC. IPC Congreso, Claro. que siempre daba por esos números y ponían caras muy serias poniendo 2,3%. Claro. Y ahora estás ahí. Está todo mal. Estás ahí, pero con 10 años en el medio que fueron un despelote, especialmente para los ingresos de las mayorías, para las jubilaciones, para el laburo. Bueno, tiene que ver con la discusión que se viene, entre otras cosas, ¿no? De hecho, ya arranca este lunes la ronda de gobernadores en la Casa Rosada por las reformas laboral e impositiva, la penal y también la negociación con los gobernadores por el presupuesto. Hoy van a ser recibidos ahí por el nuevo jefe de gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli, aunque todavía no es técnicamente ministro del Interior, porque todavía no juró. Recibirán este lunes a 2 gobernadores más para avanzar en la búsqueda de consensos que, bueno, básicamente les pidió Estados Unidos, y que es lo que están impulsando, para las reformas, como llama el gobierno, de segunda generación. Este lunes van a estar Marcelo Orrego de San Juan y Martín Yarlora de Córdoba. Ya habían estado la semana pasada también Nacho Torres y Raúl Jalil, catamarqueño. Se espera para esta semana que también pasen por la Casa Rosada y esta vez mano a mano, ¿no? La semana pasada tuvieron las fotos todos juntos, ahora es mano a mano atendiendo Sí. las necesidades específicas. Claro, para la reforma de segunda generación buscan de segunda selección, gobernadores, ¿no? Sí, hay algunos que están regalados, otros que, bueno, evidentemente también están con más ganas de acompañar que de oponerse. Y en definitiva, a veces es un juego de necesidades. Los gobernadores necesitan los recursos, fondos, bueno, cada uno según de qué provincia, sus demandas específicas. Y el gobierno necesita de esos gobernadores los votos en el Congreso para aprobar las reformas que se vienen, que además el gobierno pretende aprobarlas todas ahora en extraordinarias y rápido, porque las extraordinarias son del 10 de diciembre, que es el día del recambio del Parlamento, al 31 de diciembre. La expectativa del gobierno es aprobar todo en 20 días. Parece difícil, ¿no? Pero ¿Sí? Yo pensé que ya tenían en claro que lo único que iban a poder tratar y en todo caso aprobar va a ser el presupuesto, que el resto será, en todo caso, si amplían esa... Sí. Las extraordinarias, ¿no? Que puede pasar, que las amplíen a enero, no sé Mirá, quién si va el- a venir, pero bueno. si el gobierno de acá un mes, que es 10 de diciembre, Sí. ve que todas estas rondas de conversaciones ya dieron resultados y tiene los números, ¿para qué van a Arranca esperar? con pelota ¿Y dominada. para qué va a esperar? Y antes de que termine el año tiene aprobadas las reformas que pretende, ¿no? Sin andar dándole demasiada vuelta a la cuestión. Sobre todo viendo que además no parece haber, desde el sistema político, esto lo hemos dicho, una tendencia a oponerse, más bien todo lo contrario. No. Sobre todo si advierten que esta vez sí, en esas rondas de negociación, le sacan algo al gobierno nacional. Hasta ahora los mearon cada vez que pudieron. Fueron, hicieron la foto del Pacto de Mayo que se hizo en julio, iban a la Casa Rosada, se reunían con uno, con Guillermo Franco, con Lisandro Catalán. Después no recibían ni una ruta, ni un puente, ni una escuela. Pero ya habían prestado los votos para darle al gobierno las herramientas que necesita, entre comillas, se decía de Sí, esa forma. sí. Después pasó lo que pasó, algunos quisieron jugar en las elecciones de forma más crítica, más opositora, fueron derrotados por paliza en sus propias provincias y ahí están ahora todos más propensos al diálogo de vuelta, Sí, ¿no? me acuerdo de algunos ejemplos, bueno, el más patente de Nacho Torres, que incluso lo mearon preventivamente, apenas asumió Sí. Milei, le habían hecho los memes de que estaba a punto de ser violado y todas esas cosas, Totalmente. y después le votó todo. Bueno, y el viernes ya estuvo ahí reunido, también estuvo Jalil, ¿eh? Y ahí hay una pregunta para hacerse en el peronismo, que es qué va a pasar con los votos del peronismo en la Cámara de Diputados, luego de la ronda de negociaciones de Jalil, de Jaldo, de Zamora, ¿no? De algunas provincias que están apuntando a cerrar acuerdos, ¿no? Mientras el gobierno va por la reforma laboral, habló Martín Menem hoy, presidente de la Cámara de Diputados,
asegurando que comenzarán a trabajar en el proyecto de reforma laboral y confirmó que no tiene nada que ver con pérdida de derechos, nada que ver. Qué Nada mal que ver. pensado. Y que no se dice reforma laboral, vos fíjate cómo no. muy rápidamente ya enseguida corrigen, creo que a Georgina Barbarosa esta mañana en la Sí. tele, ¿Qué es es? modernización. Modernización. Escuchalo, a ver. Espera, antes de salir de acá, te quiero hacer la última pregunta, ya es la última, te juro. No hay problema. ¿Van a hacer la Siga. reforma laboral? Modernización laboral. Ajá. Hoy ¿Y tenés para cuándo? 6 millones de personas, vamos a los números que es lo importante. Dale. Hoy tenés 6 millones de personas que aportan al sistema y más de 7 u 8 millones de personas que trabajan en la informalidad. Ujú. Esto, desde el 2011 a la fecha, seguimos teniendo la misma cantidad de trabajadores formales, crecen los trabajadores informales Ujú. y crece la gente que se jubila. Claro. Evidentemente no hay incentivos, la ley y todo un sistema perverso en el medio que tiene muchos años no son un incentivo para que Para tomar la empleados y gen- demás. para tomar empleados en blancos y que aporten y que sostengan el Sistema jubilatorio. el sistema Sí, sí, jubilatorio, ¿no? Entonces tenemos que modernizarnos. No hay pérdida de derechos. Si Bueno, no pensemos en las Porque además, mucho, claro, sí, de fondo me pone un poco nervioso. Hay una pregunta, un dato, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, justo ya con las medidas que adoptó este gobierno, porque no es que arranca de vuelta el gobierno, ¿viste? Tiene una sensación de que, arrancó otra vez. No, pará, ya lleva 2 años. En 2 años tomaron medidas, aprobaron leyes, incluso impulsaron reformas laborales similares a las que van a impulsar ahora. Y la informalidad laboral aumentó. Contramano de lo que dice Martín Menem. Con medidas que tomó este gobierno. La informalidad hoy llega al 37,7%, el nivel más alto en 2 años. Es decir, lo único que hicieron fue aumentar la informalidad laboral. Y se supone que esta es una modernización para bajar la informalidad laboral. Lo que hiciste hasta ahora fue profundizar. Que además todos entendemos que eso es parte del objetivo, no solo económico, político del gobierno. Necesitan ese tipo de relaciones laborales más flexibles, con menos intermediación de los sindicatos, con menos derechos, aunque después le pongan ahí la palabra que quieran. Lo que viene es una profundización de ese estado de situación. En el mejor de los casos, la situación queda como está y siempre y cuando haya en los próximos meses todo eso que promete el gobierno, que es recuperación económica, reactivación del consumo. La verdad, podés cambiar las leyes que sea, pero si no hay guita en la calle, si nadie vende nada y nadie puede comprar nada, ponele las palabras que quieras a la reforma laboral, modernización laboral, lo que sea. Lo que muy probablemente ocurra es que se sigan generando una transformación de puestos de trabajo registrados en puestos de trabajo informales, que es básicamente pymes que cierran, comercios que cierran, empresas que cierran, se pierden trabajos registrados y esa gente empieza a laburar por la suya, agarra un auto, agarra una bici. Claro, no informales, pero de una informalidad precaria, Bueno, digamos. exacto. ¿Qué es lo que ha aumentado en este tiempo? 200.000 puestos de trabajo registrados menos y casi la misma cantidad de nuevos monotributistas y autónomos. Hay gente que salió a rebuscársela, definitivamente. Sí, perdón, quería decir algo. No, eso, básicamente lo que acabas de decir. Es que si no hay nada para comprar, si cada vez hay, más gente, más empresas que vemos que todos los días echan gente, digamos, no hay ninguna ley, por más fabulosa que sea, suponiendo que vaya a ser fabulosa, que Sí, ya sí. sabemos que no, que vaya a modificar ese estado de situación mientras la economía no empieza a funcionar de otra manera. Bueno, no sé si lo viste, creo que el sábado con Renú en Futurock, habló el de la CAME, Daib se llama, creo, algo así, Sí. que le preguntó, lo puso en números, dice, de las empresas que están dentro de CAME, ¿cuántas vos crees que están esperando esta legislación para tomar? Mira, 8 de cada 10 empresas ni piensan en tomar con esta ley, ni con otra ley, ni Claro. con nadie. Porque no le venden a nadie. No le venden a nadie. Sí, por cierto, también acá el problema del mercado laboral, de cómo ha crecido la informalidad en el mercado laboral de Argentina, no es un problema solo de los últimos 2 años, ¿no? Y viene de hace rato. Claro. Y vuelvo a la nota de Genud, también la recomiendo siempre ahí en el Destape, que hay un informe de septiembre de la consultora IDESA, en base a datos oficiales, datos de la Secretaría de Trabajo y del Ministerio de Economía, que muestra que entre 2015 y 2025, 10 años tremendos, los asalariados privados registrados se mantuvieron en 6.200.000, anda por ahí. Los desempleados pasaron de 1,1 a 1,6 millones, medio millón más, de desempleados. Y los informales pasaron de 6 millones a 9 millones. A ver lo que creció.
O sea, la única creación de puestos de trabajo es informal. Producto de un montón de razones. No necesariamente porque es una cuestión legislativa, ¿no? Bueno, hagamos leyes que... No, por la calidad del empleo que se genera en los últimos 10 años. Si la informalidad además no hubiera crecido, la tasa de desempleo sería 3 veces más alta y llegaría al 23% en lugar de al 7,6% que reportó el INDEC en septiembre. Es decir, todas esas alternativas hoy de rebusque, de generación de trabajo propio, Sí. La desocupación sería 3 veces más alta. Por eso alguna vez se ha dicho y se ha escuchado que Rappi, Uber, todas esas plataformas son el nuevo MTE, ¿no? Sí. Antes, ¿a dónde iban los desempleados? Bueno, se organizaban o estaban ahí en movimiento de trabajadores excluidos, etcétera. Hoy salen al rebusque Sí. y bueno, técnicamente tienen laburo. Y también se vienen organizando, las dos cosas, Sí, ¿no? claro, claro. O sea, es un trabajo que agarran porque lo necesitan y de a poquito se vienen organizando. A esto hay que agregarle, Mati, que no estoy viendo ninguna propuesta, o no estaba viendo en todos estos años, ese rango, ¿no? De varios años, una propuesta, fuerza también para poner en la mesa por parte de quienes hoy son la oposición a este gobierno. Y eso también hay que decirlo. Es necesario no dejar algunos debates en manos de aquellos que tienen muy en claro hacia dónde quieren ir, que es, por ejemplo, la desarticulación de la organización colectiva, que es lo que quiere en definitiva este gobierno. Pues vos mismo lo acabas de decir, en estos 2 años de gestión, donde ya de hecho, de facto, se hizo una flexibilización o llamarlo como quieras en el mercado laboral, se han destruido decenas de miles de empleos y 20.000 empresas, ¿no? Entonces me parece que ahí también es necesario que dejemos de pensar que hay algunos temas que están fuera de nuestro alcance. Sí, totalmente. Y además el gobierno está decidido a avanzar, el poder económico está decidido a avanzar, a darle forma legal a una precariedad que ya es un hecho, es institucionalizar esa informalidad, no es mejorar el mercado laboral. Si hay algún tipo de reformas, fíjense que no están, honestamente, ahí lo decía Gerard recién, no están las pymes en los medios todo el tiempo diciendo, sí, la verdad que nos vendría bárbaro. Nadie la pide, salvo el poder económico, el establishment, y lo mismo de siempre. Y en definitiva también ahí, como dice Ori, hay un desafío para la oposición de volver a conectar con esa enorme masa de trabajadores que hoy ya no representan directamente los sindicatos o las organizaciones gremiales, sin desmerecer eso que existe, y producto de eso, por ejemplo, se obtuvo el triunfo en el Garrahan de la semana pasada y demás, pero evidentemente hay otra forma de un mercado que ha cambiado muchísimo y que, bueno, justamente ahí está uno de los grandes desafíos, por ejemplo, de la CGT o de las centrales sindicales por estas horas. ¿Cómo hacer que esa masa de trabajadores que hoy no están ni sindicalizados, incluso dentro de los que tienen trabajo formal ni siquiera todos están sindicalizados, cómo conducir de ahora en más un proceso de lucha, si es que quieren, además, si es que está la voluntad y la intención, para avanzar en algún tipo, al menos de propuesta alternativa, que es un poco lo que se supone. En las últimas horas empezaron a ordenarse diputados, sobre todo los diputados de extracción sindical del bloque de Unión por la Patria, para pensar cómo debatir la reforma laboral, preparando una sugerencia de modificaciones o de proyectos propios alternativos a los del gobierno, ¿no? Y entonces ahí tenés a Hugo Yasky, a Sergio Palazzo, de los bancarios, Vanessa Sile, de judiciales, Mario Paco Manrique, de Esmata, Pablo Carro, el cordobés, y se suma ahora a ese bloque el electo Hugo Moyano hijo, que no tiene hoy ¿cómo decirlo?, la pasividad de su padre en ese sentido. Pero que bueno, están ahí tratando de empezar a ordenar de alguna forma una estrategia común con distintos proyectos sueltos que se habían presentado en los últimos años, que nunca tuvieron tratamiento. Muchos de esos no tuvieron tratamiento, en parte porque no hubo intención de que así sea, en parte porque algunos fueron obstaculizados por el presidente de la comisión, que es Martín Tetaz. Bueno, ya saben lo que Martín Tetaz piensa de los sindicatos y los trabajadores, pero todas esas leyes, adaptadas a los nuevos tiempos, intentan formar ahora un plexo normativo, le llaman, este bloque de diputados en los que están trabajando para, bueno, no correr de atrás una discusión que ya se presenta desfavorable, ¿no? En línea con eso que decía Ori recién. Habló Hugo Yasky este fin de semana, diputado nacional, dirigente de la CTA, y dijo lo siguiente, a ver. Claro, ellos quieren una reforma para titular los derechos que ya existen. Nosotros queremos una reforma para hablar de derechos que todavía no existen o para gente que directamente no los tiene. Como bueno, ahí está.
Ahí está, y habla de los trabajadores de plataformas, algunas ideas que andan dando vueltas, pero que estaban desarticuladas, sueltas, y que de alguna forma ahora la oposición, un sector de la oposición y un sector del peronismo, ni siquiera todo creo yo, se prepara para presentar ahí discusión en el Congreso, especialmente en diputados. Hay que ver qué pasa con el bloque de Unión por la Patria también, ¿eh? Hay algunas inquietudes al respecto de qué posicionamientos tomarán algunos diputados que por ahí responden más directamente a los gobernadores. Por eso qué va a pasar con los diputados de Santiago del Estero, de Tucumán, de Catamarca, de gobernadores cercanos o parte del peronismo, pero que ya rápidamente parecen haberse ordenado para que el gobierno tenga los números. Por otro lado, la CGT. La nueva CGT, si es que hay una nueva CGT, pero sí la nueva conducción, habló en las últimas horas, habló Jorge Sola, habló también Argüello. Discursivamente parecen prepararse para un plan, de alguna forma, no sé si llamarle plan de lucha, capaz que es un montón, pero para no mantener la pasividad que tenía hasta ahora la CGT. Al menos discursivamente en las primeras declaraciones. Habrá que verlo, ¿no? Pero habló Jorge Sola, nuevo integrante del triunvirato de la CGT, espera que sucedan los espacios de diálogo porque es donde se resuelven los conflictos, pero que si el gobierno los empuja a la lucha de alguna forma, casi que te diría, si los obliga a luchar, van a tener que luchar. Si el gobierno cree que tiene adversarios políticos, se está equivocando, dijo Jorge Sola. A ver. Te habla de una CGT que en este triunvirato que bien integrás es de perfil dialoguista. Los espacios de diálogo nosotros propendemos a que sucedan porque efectivamente lo hacemos en cada uno de nuestros gremios y creemos como Central Obrera, creemos que los espacios de diálogo son donde se resuelven los conflictos. Sería a lo dialoguista, al menos lo que he escuchado, a que por ahí estarían más dispuestos que otros, al menos a sentarse a conversar con el gobierno nacional. Yo creo que los espacios de diálogo son siempre en la construcción de una solución. Ahora, si lo que se cree que tiene enfrente el gobierno son adversarios políticos, se está equivocando, digamos. Okay. Yo puedo no tener afinidad ideológica con este gobierno, de hecho, no me gustan un montón de cosas que hacen, pero definitivamente nosotros representamos los intereses del... Por ahí estaba Jorge Sola esta mañana en la radio de CNN, ahí con Nacho Girón. Hay una nota de John Eguier en el Destape que cuenta que el gobierno se siente cómodo con la nueva CGT. Cuenta John Eguier, acreditado del Destape en Casa Rosada, que en el gobierno de Milei están conformes con la nueva conducción de la CGT, elegida el miércoles pasado. Son gente muy capaz y una renovación muy reclamada, afirmó una de las personas más importantes de Casa Rosada a El Destape. Ahí sobre la nueva conducción, dice que es una CGT nueva, con gente muy capaz, que se trata de una renovación reclamada y que estamos todo el tiempo hablando con ellos, dicen, supuestamente para lo que viene, ¿no? Pero en el gobierno anticiparon que puede haber incluso una convocatoria, así como hubo convocatoria a los gobernadores, una convocatoria también a la CGT para juntarse en Casa Rosada con el nuevo triunvirato, elegido por los trabajadores de la Confederación General del Trabajo la semana pasada. Habló también otro de los secretarios generales de la CGT, el que ya estaba, de los tres el que ya estaba, Octavio Argüello, pidió unidad sindical para enfrentar la reforma laboral impulsada por el gobierno, aseguró que buscarán reincorporar a la UTA, que quedó medio afuera, a la Unión de Tranviarios Automotor, que se alejó de la conducción tras la elección del nuevo triunvirato, y de alguna forma también dijo que lo que se viene es mayor, ¿cómo decirlo?, tendencia a la protesta en las calles. Yo todo eso lo pongo siempre en veremos, siempre con potencial, con muchos potenciales, porque todo esto se va construyendo a poco, pero esto decía Octavio Argüello, a ver. Hoy todos tenemos que comprender que ante este gobierno cipayo tenemos que unirnos, si no, todos divididos llevan puesto todos juntos, ¿no? Arrancó suave la nueva CGT. ¿Por qué? ¿Cómo ven al gobierno de Milei? El gobierno de Milei, solo sabemos de lo que está haciendo un desastre, ¿no? No solamente ataca al movimiento obrero, sino que ataca a la salud, ataca a los discapacitados, a los jubilados. Y bueno, esto es preocupante. Bueno, uno lo escucha y dice, listo, se van a unir, van a salir a la calle. Bueno, Octavio Argüello ya integraba el triunvirato de la CGT, el anterior. Está en representación ahí de camioneros, de Hugo Moyano, que honestamente tiene una situación de extrema pasividad frente al ataque del gobierno a los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que luego suceda, efectivamente, si es que hay o no un plan de lucha. Si arrancan las protestas contra la reforma laboral, mañana los estatales de ATE van a definir
un día de paro nacional. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan. Y dijo Aguiar que esperar al 10 de diciembre es suicida, que hay que arrancar ya. Habló esta mañana en Radio La Red, uno de los referentes de los trabajadores estatales. Está ATE y está UPCN, de Andrés Rodríguez, más en línea con la conducción que ya está hoy en la Secretaría, una especie de la mesa chica de la Secretaría. Pero esto decía esta mañana Rodolfo Aguiar, a ver. Esa idea de que no hay ningún proyecto del gobierno es falso, ya hay varios, al menos el que aparece con mayor nitidez, tiene 109 artículos, es decir, una reforma laboral amplia es la que está pensando el gobierno, y todos ellos, cada uno de esos 109 artículos, le quita derechos a los trabajadores. Estamos hablando de una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos que nos retorna a la época de la caverna. Es esa idea detrás de la idea de ese concepto de modernización. Lo que hay es más explotación, más precarización. Bien, ahí está Rodolfo Aguiar. Y por último, los docentes universitarios anunciaron también un paro de 72 horas para la semana que viene. Las federaciones de sindicatos de docentes universitarios, la CONADU y la CONADU Histórica, convocaron a un paro de 72 horas el próximo miércoles 12 hasta el viernes 14 de noviembre en todas las universidades nacionales del país. Además, advierten que van a poner en consideración que no inicie el ciclo lectivo 2026, esto ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional, especialmente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobado por el Congreso, vetado por Milei, insistió el Congreso y el Gobierno sigue sin cumplir. Así que en algunos sectores parece empezar a activarse la idea al menos de un plan más activo en las calles, un plan de lucha, de oposición al gobierno, y en otros veremos hasta dónde dura la mesa de diálogo. En el caso de las universidades, me comentaban que se pusieron todos de acuerdo, además. AGD también, no solamente CONADU Histórica, CTA, bueno, todos los gremios, nuevamente una multisectorial. Los de AGD estaban pretendiendo que fuera de un paro de una semana y finalmente se pusieron todos de acuerdo para que sean solamente 3 días, pero que sea contundente con todos los gremios. Digo, esto habla de que se van unificando, que las diferencias quedan muy rápidamente de lado, porque es evidente que hay que plantarse y muy firme, ni hablar frente a una ley que ya está recontraprobada y que no se cumple, ¿no? Bueno, el gobierno está decidido a avanzar, el poder económico que lo respalda también, son las reformas que le está pidiendo el establishment y los propios promotores, ni más ni menos, de este gobierno. Hay que ver entonces, y ahí tratando de vislumbrar por estas horas los primeros movimientos de los que deberían oponerse a esa avanzada y cuáles van a ser las reacciones y los próximos pasos. Hasta ahí las últimas novedades de la Argentina. ¿Qué está pasando mientras tanto en el mundo, Ori? Nos quedamos en el barrio. Primero decirles que al terminar esta semana sabremos quién es el nuevo presidente o la nueva presidenta de Chile. Cuenta regresiva de cara a la segunda vuelta de las elecciones que se van a celebrar entonces este domingo 16 de noviembre. Y de allí, de Chile, nos vamos a Colombia. La cumbre celebrada en Santa Marta entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, o sea, la CELAC y la Unión Europea, terminó con un comunicado conjunto. En síntesis, es un texto que proyecta o busca proyectar un espíritu de unidad política entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, con énfasis en el multilateralismo, la diplomacia, los derechos humanos, la sostenibilidad y también la inclusión. Bueno, Argentina quiso marcar diferencias que hablan una vez más, y por eso he traído ese punteo de la política exterior de este gobierno, del gobierno de Javier Milei. Se distanció, por ejemplo, en ese comunicado conjunto, esto significa que no acompañó determinados párrafos, ¿no? Como por ejemplo los párrafos referidos a la defensa de la zona de paz en América Latina, referidos a la condena del embargo estadounidense impuesto a Cuba, ¿no? O, por ejemplo, los párrafos referidos al reconocimiento de la solución de 2 estados, en referencia, por supuesto, a lo que está sucediendo entre Israel y Gaza, los palestinos, la creación de un estado palestino. Y también las críticas a la ocupación israelí, ahí también se desmarcó. No sorprende nada, pero viene a confirmar un rumbo de la actual política exterior de Argentina. También se desmarcó de los compromisos internacionales sobre regulación y gobernanza de la inteligencia artificial. A Argentina no le interesa nada de eso. Se distanció de todo lo que tiene que ver con la lucha contra la desinformación y los discursos de odio, que un poco se entiende porque es la materia prima, digamos, de la ultraderecha.
derecha de la Internacional Reaccionaria se opuso a la inclusión del enfoque de género en todas sus menciones y finalmente rechazó el marco de las Naciones Unidas y de la Agenda 2030. Bueno, hay que decir que Milei, además de todo esto, prefiere estar bailando al ritmo de YMCA que estar juntándose con sus amigos del barrio, ¿no? De hecho, la representación argentina en esa cumbre, que es una cumbre también de jefe de Estado, estuvo a cargo del director de Asuntos Regionales de la Cancillería, que ustedes no conocen y yo tampoco. Bien, nos quedamos en Colombia para hablar de una nueva crisis diplomática, justamente entre ese país y Estados Unidos. Gustavo Petro acaba de llamar en las últimas horas a consultas a su embajador en Washington, un hombre llamado Daniel García Peña. Esta vez en el corazón de la disputa está una foto que es la misma que estamos difundiendo ahora. A priori podría ser una foto más, ¿no? Registra el encuentro de altos funcionarios con senadores republicanos en la Casa Blanca el pasado 21 de octubre. Bueno, nada raro. Unos hombres de traje y corbata con carpetas en la mano. Bueno, pero ahí está la polémica. La polémica radica en la carpeta que llevó al encuentro del subjefe de gabinete James Blair. ¿Qué pasó? Esa carpeta incluye una imagen generada con inteligencia artificial que muestra a Gustavo Petro y a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, con uniformes penitenciarios. Está jodiendo. No. Estamos hablando de altos funcionarios. Están reunidos en la Casa Blanca. Esto no es una cuenta cualquiera, digamos, de Twitter. Junto con un plan de 5 pasos para llevar a Gustavo Petro a la cárcel. La doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental, dice el documento firmado que lleva la firma de un senador republicano de origen colombiano llamado Bernie Moreno. Ese plan de 5 pasos contempla, por ejemplo, establecer sanciones selectivas contra Petro, su familia y asociados, algo que ya sucedió porque hace poquito una oficina llamada Oficina de Control de Bienes Extranjeros incluyó justamente a Gustavo Petro en una lista de personas supuestamente vinculadas con actividades ilegales, ¿no? Que es parte de esa retórica que viene utilizando Donald Trump para justificar cualquier cosa. Por ejemplo, en los ataques que está llevando a cabo en el Caribe, ¿no? Bueno, respondió por supuesto Gustavo Petro, además de tomar esa medida de llamar a consultas al embajador colombiano en Washington, tuiteó, como lo suele hacer, ni Colombia ni América Latina pueden estar bajo chantaje, dijo. Lo que buscan no es acabar con los carteles, al contrario, políticos de la extrema derecha colombiana ligados a mafias han ido a Estados Unidos a buscar destruir el gobierno de Colombia simplemente porque es progresista y no congenia con la gobernanza narcoparamilitar que ha vivido mi país y que he denunciado. También dijo lo que buscan es homogeneizar a América Latina como siervo obediente de un gobierno que no respeta las reglas de la soberanía y la democracia. Así que sigue escalando, ¿no? Esa tensión, ese pulso entre Estados Unidos y Colombia. Nos quedamos en Estados Unidos. Les quiero contar, porque hay los que no le gustan tanto a Donald Trump y ahí están también sus amigos, como Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York, antiguo abogado. Bueno, Trump lo acaba de indultar a él y a otras decenas de personas de mucho menor perfil. Igual, esperen que les voy a explicar, porque esto no tiene vínculo judicial legal, quiero decir, no va a tener, claro. Es un indulto de onda. Exactamente, pero es eso, es un indulto efectivamente de onda. Toda esa gente, esas decenas de personas que fueron indultadas por el presidente, están implicadas en los intentos del actual presidente estadounidense de revertir el resultado de las elecciones de 2020. El perdón efectivamente es meramente simbólico. Declamativo nomás. Sí, porque Trump como presidente no tiene poder de condonarlos al no tratarse de personas que están acusadas de delitos federales. Entonces, ¿cómo tenemos que leer esto? Yo creo que acá es parte del esfuerzo de Donald Trump, pero del trumpismo en general, por cambiar la narrativa, ¿no? Sobre el asalto al Capitolio, que es algo que vienen haciendo desde un primerísimo momento. Bueno, se suele decir que la historia está escrita por aquellos que ganan, ¿no? Los ganadores, y me parece que el trumpismo se lo ha tomado muy literal y muy en serio. Así que Donald Trump, esto significa también que a X años de su derrota sigue sin reconocer
el resultado de las urnas. Hay una persona que gobierna en Estados Unidos y casi 6 años de haber perdido sigue sin reconocer la derrota. Lo que no entendí es cuál es esa narrativa que están que iban a quemar el Capitolio en favor de la democracia. Exactamente, digamos. bueno, ha indultado muchos que sí tenían cargos penales. Esto es una lista que es más simbólica, pero de parte de lo mismo. Es efectivamente explicar que aquellos que vimos asaltar al Capitolio era gente que estaba actuando en defensa de la democracia porque hubo fraude. Claro. Es parte, digamos, de todo ese libreto ultraderechista. Simplemente termino brevemente con algo que me llamó la atención, digamos, un posteo del New York Times. Estamos perdiendo nuestra democracia. Esto es lo que publicó el consejo editorial del New York Times, que no es que, siempre lo digo, que sea nuestro norte siempre, pero lo que hacen esos diarios que tienen tanta influencia es marcar un poquito el clima que se está respirando en Estados Unidos. Sí. Dicen ahí, los países que transitan de la democracia a la autocracia suelen seguir patrones similares, y para evaluar lo que ocurre en Estados Unidos, el consejo editorial del New York Times ha compilado una lista de 12 indicadores de erosión democrática bajo el mandato de Trump, una advertencia de cuánto han perdido ya los estadounidenses y cuánto más podrían perder. Y efectivamente ahí hace un repaso en 12 puntos de cómo Trump ha comenzado con todas las acciones propias de un autoritario. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Y aparece el QR en pantalla. Ese QR es el que vos vas a tener que ir a buscar ahí con tu celular. Haces que sacas una foto, ahí te va a abrir un link. Tenés que seguir el Destape en todas las plataformas. Y este link te lleva justamente a que si apretas el botón te va a aparecer todo lo que es redes sociales del Destape. Y listo, ahí nos vas a tener como medio favorito en tu celular. Tené el Destape en tu celular todo el día y entérate de todo. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.